Bien, en esta sesión continuaremos con el tema arreglos. En esta ocasión veremos los arreglos bidimensionales o matrices bidimensionales o de dos dimensiones. A los arreglos se les conoce también o están dentro del área de estructura de datos, las cuales nos permiten manejar los códigos más adecuados en cuanto a líneas y orden, y se usan mucho en los lenguajes de programación actuales. No se diga en los lenguajes de programación basados en C, como C++ y Java, entre otros, claro. Entonces, como nosotros vemos en este esquema, podemos interpretar un arreglo bidimensional como una tabla similar a las de las hojas de cálculo, que se componen de filas y columnas. Cada celda, digámoslo así, en una hoja de cálculo, almacena un dato o una variable. Entonces, de ahí la similitud. Entonces ya comentamos que un arreglo bidimensional contiene filas y columnas, o sea, es similar a una tabla. Y cada elemento contiene un valor o puede contener un valor. Y cada dimensión representa una relación, como se ve aquí en la figura. Aquí tenemos un arreglo bidimensional o matriz bidimensional llamado notas de 4×5, es decir, de 20 elementos. Entonces, en este arreglo de tipo entero, por lo que vemos en cada una de las celdas o recuadros azules o de fondo azul, almacenan valores, cada elemento de la tabla almacena valores de tipo entero en este caso, y como vemos tenemos 4 filas y 5 columnas. Es muy importante entender esta figura, este esquema de un arreglo bidimensional. Entonces el mapeo de estos arreglos se puede relacionar o comparar con coordenadas cartesianas en posiciones x, y, ya que es de dos dimensiones. Y se accede de manera similar a los arreglos que vimos la semana anterior, llamados vectores o arreglos unidimensionales o matrices unidimensionales. Entonces la sintaxis de un arreglo bidimensional en general es la siguiente, se le queda de la siguiente forma. Es tipo de dato, nombre del arreglo y su dimensión en filas y su dimensión 2 en columnas. Si estamos declarando una matriz, sería tipo de dato, nombre de la matriz, renglones y columnas. Vean ustedes que las dimensiones están entre corchetes y se cierran por punto y coma. Ya la declaración se cierra con un punto y coma, como vemos aquí, en esta parte. Entonces, tipo de dato, nombre, y luego viene, como es bidimensional, número de renglones y número de columnas. Aquí tenemos algunos ejemplos de declaración de arreglos bidimensionales o de dos dimensiones o matrices de dos dimensiones. Estamos en el primer caso declarando una matriz de tipo entero y de 2×3, o sea, de dos filas o renglones y 3 columnas. Entonces, tipo de dato entero. Nombre de la matriz, matriz. Renglones, 2. Columnas, 3. Vean los colchetes. Colchetes rodean a renglones y colchetes rodean a columnas. Cerrado
cerrada esta sentencia con un punto y coma. Al igual que el siguiente ejemplo, estamos declarando una matriz llamada materias bidimensional de 5×4 de tipo float, o sea, de punto flotante, de 5 renglones y 4 columnas. Es decir, 5×4, esta matriz va a almacenar 20 elementos. El siguiente ejemplo es de declaración de matrices bidimensionales inicializadas. Aquí tenemos este ejemplo de una matriz llamada vector coordenadas de 4 filas y 3 columnas de tipos enteros. Veamos aquí cómo inicializamos este arreglo de 4×3 llamado vector coordenadas con estos datos de cada uno de los elementos. Tenemos entonces 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3 columnas y tenemos 1, 2, 3, 4 filas. Entonces, es un arreglo inicializado de 4×3, 4 filas y 3 columnas. Lo podemos declarar en una sola línea o con esta coma lo podemos continuar en el siguiente renglón, como está aquí. Sin embargo, es muy importante observar que la declaración termina siempre con un punto y coma. Aquí lo vemos. Así lo exige el compilador, aquí lo exigen las reglas de programación en C. Enseguida tenemos un caso de una declaración de una matriz llamada names bidimensional de tipos char o de carácter. En este caso no estamos definiendo el número de renglones, sino nada más el número de columnas. Esto significa que podemos tener hasta 40 caracteres o chars en cada renglón de esta matriz. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Pedro que tiene 5, María que tiene 5, Luisa que tiene 5, Juan que tiene 4 y Jorge que tiene 5. Entonces serían 5, 10, 15, 19 y 5, 24. Entonces nada más estamos ocupando 24 espacios de los 40 posibles de cada renglón, perdón, de cada renglón en sus columnas, en cada columna, más bien 40 columnas de la matriz llamada names. Aquí tenemos un caso en particular, pero este caso maneja apuntadores. Es un tema que todavía no tocamos en nuestro curso. Entonces nada más obsérvenlo, pero no lo vamos a manejar en este momento. Entonces aquí está este disco, significa que estamos apuntando a una dirección en la memoria, pero no lo vamos a profundizar en este tema en este momento. Bien, continuaremos entonces con arreglos multidimensionales de los cuales forma parte un arreglo bidimensional o matriz de 2 dimensiones. Entonces ya comentábamos que la sintaxis de un arreglo en general multidimensional, o sea, de 2 o más dimensiones, porque en C se pueden manejar ese tipo de arreglos o matrices. Tenemos entonces el tipo de dato, el nombre de la matriz y los tamaños de las dimensiones. ¿Sí? Esto es multidimensional en este caso porque tenemos más de 2, 3, 4, 5, etc. Entonces el nombre es el identificador del arreglo. El tamaño es un número entero y define el número máximo de elementos que puede contener el arreglo por dimensión. El número de corchetes define el número de dimensiones. Aquí tenemos 1, 2, etcétera, dimensiones, porque tenemos puntos suspensivos, entonces tenemos 3, 4, 5, etcétera, dimensiones. Cada par de corchetes define una dimensión. Y los tipos de datos, como ya hemos comentado previamente,
Pueden ser enteros, reales o float, como en el caso del ejemplo anterior, caracteres o estructuras. Entonces, de manera práctica, como programadores, podemos considerar que la primera dimensión corresponde a los renglones y la segunda a las columnas, la tercera al plano y así sucesivamente. Sin embargo, recordemos, como lo vimos en la semana pasada en vectores o en arreglos de tipo vector o unidimensionales, los datos de los elementos se almacenan de forma contigua. Entonces, es en memoria. Entonces, es como se puede recorrer un arreglo multidimensional con apuntadores, y como ya comentábamos, en un tema que todavía no tocamos en el párrafo anterior. Aquí en este programa, que es el primer ejemplo número 1, tenemos un programa, el código de un programa que genera un arreglo de 2 dimensiones y accede a sus elementos a través de 2 ciclos, for, uno anidado dentro del otro. Aquí, ¿por qué es anidados? Aquí tenemos este for que está anidado en uno externo, que es este. Entonces recorremos el arreglo que inicializamos aquí. Vean ustedes. Tenemos entonces las columnas, es una matriz de 3 por 3. Tenemos 3 renglones por 3 filas, o renglones por 3 columnas. Entonces tenemos 1, 2, 3 elementos, en cada uno encolumnado, al igual que 4, 5 y 6, y tenemos 3 renglones. 1, 2, 3. Vean los corchetes que rodean a cada uno de los renglones o columnas, según el caso, de esta matriz. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir la matriz. Entonces tenemos 2 fors, uno alineado dentro del otro. Con un for vamos a recorrer las is, o sea, las filas, y con el for anidado vamos a recorrer las columnas de cada una de las filas. Recuerden que una fila se compone de columnas. Recuerden nuevamente las tablas de una hoja de cálculo, que tenemos por cada renglón o fila varias columnas, o podemos tener varias columnas. Entonces, aquí es importante mencionar lo siguiente. El for interno tiene que circular más rápido que el for externo. ¿Cuántas veces? El for interno, pues sea para el elemento cuya fila es 0, recorremos 3 columnas con el for anidado. 3 columnas, o sea, de la 0 a la 2, porque viene j menor que 3. Recuerden, los índices se manejan hasta n-1. Entonces, de tal manera que vamos a imprimir los renglones de la matriz con este printf para cada una de las filas, incluyendo las columnas de estas filas. Entonces, para cada fila recorremos 3 columnas. Vamos a recorrer 3 filas, como tal define la matriz, y cada fila va a tener 3 columnas. Bien, aquí tenemos entonces el editor de texto para este ejemplo, ya con el código capturado, el código fuente, conocido como código fuente. Una vez capturado, lo guardamos y lo podemos compilar. En este caso estoy utilizando el compilador GCC. Por supuesto, eso también se puede hacer en el de C++, gráfico, con un entorno gráfico. Aquí yo lo estoy usando en un entorno de terminal y en modo texto. Entonces, ¿qué hago? Simplemente compilo un programa o código fuente guardado en un archivo al que yo le llamo 1-arreglo2d.c, y al compilarlo lo guardo se crea un ejecutable llamado 1-arreglo2d, yo lo quise llamar así, para que hubiera congruencia entre el ejecutable y el nombre del archivo que contiene el código fuente para este ejemplo.
y lo ejecuto de esta manera. /1-arreglo2 2D. Vean ustedes el resultado. Estoy imprimiendo 3 renglones y 3 columnas. Vean aquí. Aquí tenemos entonces el resultado de la ejecución de este pequeño programa. Vamos al ejemplo 2. En este programa se genera un arreglo o matriz bidimensional y se extrae los elementos a través de 2 ciclos. Esos 2 ciclos van a permitirnos llenar o cargar la matriz de 3×3. A diferencia del caso anterior en donde nosotros inicializamos la matriz, aquí está inicializada, aquí vamos a cargarla o llenarla con este pequeño código fuente de este programa. Entonces, ¿qué hacemos? Declaramos una matriz llamada matriz de tipo de enteros, de 3 filas, de 3 columnas, 3×3. Aquí simplemente borramos la pantalla, ahora limpiamos. Este system, esta función sí se encuentra en esta librería stdlib.h. Entonces, similar al caso anterior, vamos a ir llenando cada fila con los elementos que van a ir encolumnados en esa fila. Tenemos entonces 3 columnas, como vemos aquí. Y vamos a tener 3 filas. Cada fila va a tener 3 columnas. Entonces, nuevamente tenemos un for anidado para ir por cada columna por cada fila recorriendo internamente el for 3 veces, de 0 a 2, para capturar los datos de los elementos de esta matriz. Entonces, aquí le voy a pedir al usuario que digite un número, en este caso, porque son enteros, en la posición IJ, tal como lo indica este printf. Entonces, el usuario va a capturar los datos de cada uno de los elementos con un scanf. Recuerden que la función scanf permite capturar datos desde la entrada estándar, que es el teclado de la computadora. Una vez que lo llenemos carguemos nuestro arreglo, lo vamos ahora a imprimir. De manera similar, tenemos 2 for anidados. Primero vamos a imprimir los elementos de la primera columna de la primera fila, con sus columnas. Recuerden, cada fila está encolumnada, con el for anidado interno. Vamos a ir imprimiendo entonces los datos de los elementos de esta matriz de 3×3. Bien, entonces capturamos el código en un editor, como en este caso yo lo estoy capturando en el editor Nano. Y entonces, una vez que lo tenga capturado en el editor de texto, lo voy a compilar. Vean ustedes que le estoy llamando a mi código fuente 1b-arreglo2d.c y a mi ejecutable lo estoy llamando 1b-arreglo2d. Vean que al compilarlo no me marca errores. Si yo al darle enter aquí al final de esta línea de marcar errores, tendría yo que corregirlos, por supuesto. Esto me lo indica entonces el compilador. Pero en este caso no tengo errores, entonces ya puedo yo ejecutar inmediatamente el archivo ejecutable de esta manera. 1/1b-arreglo2d. Y entonces vean ustedes, tal como se indicó al explicar el código fuente de este ejemplo, le voy a pedir al usuario que vaya digitando el número para cada uno de los elementos en sus posiciones. Aquí tenemos el 00, que sería el primer elemento del arreglo. Para la fila 0, columna 0. Aquí el usuario capturó un 1, luego para la fila 0, columna 1, y así para la fila 0, columna 2.
Entonces ya se llenó la primera fila en sus 3 columnas con estos números 1, 2 y 3. Ahora pasamos a llenar la segunda fila. Tenemos entonces aquí la fila 1, indexada por supuesto, columna 0, fila 1, índice 1, columna 0, índice 1, índice, columna 2. Entonces repito, índice 1, columna 0, índice 1, columna 1, índice 1, columna 2. Y aquí están los datos que están siendo capturados. Y así, de manera similar, pasamos a llenar el tercer renglón. Ya estamos ahora en el índice 2. Se la iba a tener un valor de 2 para el tercer renglón. Entonces, para el índice 2, columna 0, capturamos un 7. Para el índice 2, columna 1, capturamos un 8. Para el índice 2, columna 2, índice 2, perdón, tenemos entonces capturando un 9. Y simplemente le imprimimos. Aquí entonces está ya la matriz impresa con los datos que dio el usuario, que capturó el usuario. Y aquí entonces estamos imprimiendo cada uno de los valores que almacena cada elemento de la matriz en sus renglones, ¿sí? Como lo vemos en esta salida de la ejecución de mi programa. Bien, reiterando. Un arreglo bidimensional es una matriz de datos de tamaño m por n, m filas y n renglones. Perdón, al revés. M filas y n columnas, que contiene información del mismo tipo de datos. Es importante esto. Los arreglos manejan un solo tipo de datos, sea int, float, char, etc. El arreglo bidimensional requiere de 2 subíndices. En este caso, los indicamos por una i y una j. ¿Para qué? Para poder indexar cada uno de los elementos, los valores de cada uno de los elementos y acceder a ellos de alguna manera. Recordemos que para una matriz unidimensional o vector, nada más requerimos de un solo índice, un solo subíndice. La ventaja de un arreglo bidimensional es que podemos tener entonces, como comentábamos previamente, muchos renglones con muchas columnas. Y esto es la ventaja, a diferencia de un arreglo vectorial que nada más contiene un renglón y un gran número de columnas. Aquí podemos tener un gran número de renglones y un gran número de columnas. Y esto ya nos puede llevar a un tema conocido como base de datos, en donde queremos guardar varios nombres en un vector. No se podía hacer, pues ya que nada más se guarda el nombre de una persona, por ejemplo. En el caso de un arreglo bidimensional podemos guardar, como tenemos un número de filas m, podemos crear entonces varias filas y guardar varios nombres. Por ejemplo, podrían ser nuestros datos de credencial, el nombre, boleta y dirección, y teléfono inclusive. Entonces podemos tener entonces varios alumnos, por ejemplo, varios nombres de alumnos con sus direcciones, números de boleta y teléfonos. Entonces, reiterando, para la sintaxis de declaración de un arreglo bidimensional, entonces tenemos el tipo de dato, el nombre del arreglo o matriz bidimensional, el tamaño de la fila, o sea, M, y el tamaño de la columna, o sea, N. En este caso tenemos ya reiterando nuevamente con otro ejemplo, tenemos que estamos declarando una matriz de 3x4, 3 filas y 4 columnas. De un tipo de dato, de una matriz de tipo de datos de tipo entero, llamada entonces matriz. Entonces aquí, esquemáticamente, tendríamos esta tabla, donde tenemos la matriz, o el arreglo llamado matriz, con sus columnas indexadas de 0 a la 1, a la 2 y a la 3. ¿Sí? Vean que son 4 columnas indexadas estarían de la 0 a la 3.
porque es n-1. Y tenemos las filas indexadas de la 0 a la 2. Aunque tenemos aquí entonces 3 filas o renglones. Las indexaciones van a ir desde 0. Como ves, el primer elemento de nuestra matriz llamada matriz sería 0, 0. Y el último elemento de la matriz sería 2, 3. O sea, el índice 2, vemos aquí, y la columna 3 que vemos aquí. Aquí la tenemos. Recuerden que estos números entre corchetes se refieren a los índices. Bien, nuevamente tenemos cómo se declara, cómo se inicializa un arreglo bidimensional. Tenemos entonces que inicializamos este arreglo de 4 por 5, llamado matriz también de enteros. Tenemos aquí los elementos del arreglo y aquí tenemos el esquema de cómo se almacenan los arreglos en la memoria. Bueno, no en la memoria porque tenemos aquí un esquema, tal como lo vemos nosotros como seres humanos. Tenemos cada uno de los datos de cada uno de los elementos de esta matriz, del 1 hasta el 12. Aquí los tenemos. No nos olvidemos que se interpretan de esta manera. Entonces viene el nombre del arreglo, ¿sí? Por ejemplo, una A o matriz, el subíndice de la fila y el subíndice de la columna. Subíndice de la fila, subíndice de la columna. Nombre del arreglo o matriz, tal como lo vemos aquí. Bien, en el siguiente ejemplo, ejemplo 3, vamos a guardar nombres, a diferencia, ya no números. Los nombres son chars. Entonces, expliquemos primero el enunciado de este pequeño código de programa, o el código fuente, en donde se guardan 5 nombres. ¿Por qué 5? Porque si lo queremos nosotros guardar, tenemos entonces 5 filas para cada uno de los nombres. Y luego que pueden incluir a sus 2 apellidos, por ejemplo. Pero que no rebasen las 20 columnas, como está indicado aquí. Es decir, 20 caracteres. Para cada columna va a almacenar un carácter en cada renglón. Entonces podemos almacenar 5 por 20 caracteres. 100 caracteres. Cada fila va a tener 5, perdón, vamos a tener 5 filas y cada fila va a tener 20 caracteres, en donde van a ir los nombres, por supuesto. Cada letra del nombre en su elemento. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pedimos los nombres al usuario con un for. El contador simplemente va a ser un contador para los ciclos. Entonces, vamos a llenar la matriz con este for, manejando esta variable llamada contador para contabilizar los ciclos. Van a ser 5 ciclos para 5 renglones, pero indexados de 0 a 4. Vean que es menor que 5. Incrementando cada ciclo en 1, para ir recorriendo, para ir almacenando los famosos 5 renglones o filas. Entonces le pedimos al usuario que ingrese el nombre. Este usuario captura el nombre, aquí manejando el contador, que es el índice, con un tamaño máximo de 20, en la entrada estándar, este TDIN, que para nuestro caso es el teclado. Y en la segunda parte imprimimos con otro ciclo for los nombres capturados por el usuario en este caso. Entonces, nuevamente usamos un for de manera similar al anterior para recorrer las posiciones de los 100 elementos de la matriz, o sea, 5 por 20, pero estos ordenados por fila o renglón. Recuerden que cada renglón o fila va a tener 20 máximo caracteres. Y vamos a recorrer 5 filas o renglones. Entonces tenemos aquí
Vamos a recorrer las filas de 0 a 4 con sus índices. Vamos a ir imprimiendo con este puts el nombre, dependiendo de la posición de la fila. Aquí lo tenemos. Aquí capturamos el código en el editor de texto y aquí lo compilamos, guardamos en este ejecutable llamado 2-arreglo 2D y en este caso lo ejecutamos. Aquí tenemos el nombre del ejecutable, del archivo ejecutable. Y aquí está ya corriendo mi programa. Entonces le pido al usuario que captura los nombres. En este caso capturó Juan Martínez, capturó a Pedro, capturó a José, capturó a María Pérez y capturó a Mario Vargas. Recuerden que son 2, 3, 4, 5 renglones. Vean ustedes aquí. Aquí lo tenemos. 5. Y podemos tener un máximo, o sea, cada nombre puede tener un máximo de 20 caracteres. O columnas en este caso. Aquí lo tenemos. Tenemos aquí 20. Entonces, que decíamos, cada nombre puede tener un máximo de 20 caracteres. Si capturáramos más de 20 caracteres, truncaría el nombre a los 20 y el programa ignoraría los caracteres restantes que no están incluidos, porque si rebasa los 20, si fueran 21 ya, el 21 ya no lo imprimiría, no lo tomaría en cuenta. Y si tenemos, nuestro nombre tiene menos de 20 caracteres, simplemente los demás no los imprime. Nada más en este caso como Pedro José, imprime nada más sus nombres, Pedro y José. Como lo vemos aquí. Dime Juan Martínez, primer renglón, Pedro, segundo renglón, José, tercer renglón, María Pérez, cuarto renglón y Mario Vargas, quinto renglón. Bien. Ahora veremos un ejemplo 4 en el cual manejamos otro concepto de arreglos bidimensionales aplicado a operación de matrices. En este caso, en este ejemplo, vamos a sumar dos arreglos o dos matrices bidimensionales de 3 renglones o filas y 3 columnas. Ya tenemos dos matrices de cada una de ellas por 3 filas y 3 columnas. Aquí tenemos los datos y estas matrices A y B. Aquí tenemos el nombre de la matriz. Son matrices de tipo entero. También la segunda matriz B, de tipo entero. También de 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. Y tenemos entonces aquí los datos ya. Entonces las matrices están inicializadas. Tenemos los datos 1, 2, 3 para el primer renglón, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y las columnas. También son 3 por cada renglón. 4, 5, 6 también son 3, 1, 2, 7, 8, 9, etc. Son matrices cuadradas, así se les conoce también. Mismo número de filas y mismo número de columnas para poderlas sumar. Y una tercera matriz llamada C, aquí la tenemos, de tipo entero, por supuesto, porque va a almacenar enteros, ya la suma, llamada también matriz, pero C en este caso. También de 3 por 3 va a almacenar entonces la suma de las matrices A y B. La suma de las matrices A y B es elemento a elemento. 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5, 6 con 6, 7 con 7, 8 con 8 y 9 con 9. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos entonces ya que la matriz está inicializada, ya podemos sumar las dos matrices, la A y la B. Y ir almacenando la suma de cada uno de los elementos de cada una de las matrices correspondiente de esta manera. Manejando dos fors, uno externo y otro interno anidado. Ese es el interno anidado. De esta manera. La suma de la matriz A de IJ más la matriz B de IJ se asigna
a la matriz C de IJ. Esto lo hace en la memoria de la computadora, en celdas adyacentes, digámoslo así. Ya que hayamos cargado el arreglo o llenado el arreglo, llamado matriz, y ya el resultado de la suma de la A y la B, ahora podemos imprimir dicha suma. Recorremos entonces el arreglo C, matriz C, con un for, tal como lo tenemos aquí. Indexado externo y un for indexado interno. Entonces tenemos que vamos a imprimir los elementos de la matriz C, que es la suma de los elementos de la matriz A más los elementos de la matriz B, y sería todo para el caso de la suma de dos matrices de 3 por 3 y el resultado siendo almacenado en una matriz C también de 3 por 3. Recuerden que la suma de matrices tiene que ser cuadrada, o sea, mismo número de filas, mismo número de columnas, ya que la suma se hace elemento a elemento. Aquí tenemos entonces ya el código capturado. El código capturado en nuestro editor de texto. Tenemos aquí la compilación del archivo que yo le llamo R3-arreglo 2D.c. Luego 2D viene por 2 dimensiones y luego lo compilo y lo guardo en un ejecutable llamado 3-arreglo 2D. Una vez compilado y que no me marque errores el compilador, o sea, en este caso no me marcó ningún error, pueden ser errores de sintaxis. Generalmente los errores de lógica no los indica el compilador, por eso hay que tener mucho cuidado con los errores de lógica, ya que el compilador no los detecta. El compilador detecta, por ejemplo, errores de sintaxis, falta de una coma, falta de un punto y coma, falta de cerrado de comillas, falta de cerrado de llaves, de colchetes, etcétera, pero no errores de lógica. También puede el compilador detectar la falta de una librería que requieren los comandos o funciones. Si la librería no se encuentra declarada en la parte inicial de mi código fuente, entonces el compilador va a detectar inmediatamente el error y les va a avisar. Bien, una vez que corremos el programa, aquí tenemos el resultado. Vean ustedes que es la suma de elemento a elemento. Sería entonces 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, 5 más 5, 6 más 6, 7 más 7, 8 más 8 y 9 más 9. Aquí entonces da por fila 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entonces tenemos en este tema que hemos visto lo que corresponda a arreglos bidimensionales, matrices bidimensionales o de 2 dimensiones o arreglos de 2 dimensiones, cómo se ha utilizado la sintaxis para declarar un arreglo bidimensional en que entre cochetes van en las dimensiones. Ya comentábamos el caso de una matriz de 3 por 3 que son 3 filas y 3 columnas. Entonces, la sintaxis sería, ponerlo para entero, sería int matriz A, cochetes 3, cochetes 3. La podemos inicializar o la podemos rellenar o llenar entrando datos desde el teclado. Así le dedicaríamos al usuario. Hemos visto también una operación particular de los arreglos que es la suma o operación matricial de arreglos, el caso particular de la suma de matrices. Bien, aquí finalizamos la sesión de hoy. Les agradezco su atención y muchas gracias.